parte final de Referente Jurídico. El día de hoy hemos tratado este interesante tema acerca del expediente judicial electrónico con el doctor Héctor Lamamore, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Doctor, este proceso que implica, hemos dicho con bastante entusiasmo, una revolución copernicana en el ámbito de la administración de justicia, supone también procesos de capacitación para el personal jurisdiccional, el personal administrativo, para los propios magistrados, pero también para los propios abogados, que son finalmente quienes, haciendo uso del sistema público de administración de justicia, van a activar el mecanismo, pero ya no de la manera tradicional como se ha venido estilando durante todo este tiempo. Que dicho sea de paso, el Poder Judicial tiene más antigüedad que la propia República, ¿verdad? Sí. Creo que ya han cumplido 200 años, sí. ¿No es cierto? Entonces, bueno, pero las cosas siempre fueron así y la mentalidad era de que tenían que seguir siendo así, pero ya llegamos a un límite en el que ya no van a ser así, van a ser de otra manera, aunque conservando ciertos seguramente estilos, y como usted señalaba en otro momento de esta entrevista, surgirán nuevos principios procesales, nuevos principios sustantivos, qué sé yo, nuevos caminos acerca de la generación de los incidentes, y bueno, esto va a ser toda una revolución definitivamente. Y el abogado tiene que también prepararse para poder enfrentar este proceso. Quizás el problema no sea tanto con los chicos que vienen ya de estas generaciones contemporáneas, sino más bien con personas como nosotros que pertenecemos a la época de la máquina de escribir y que, bueno, la añoramos a veces con nostalgia, ¿no? Y que es todavía el grueso, pues, de cierto sector poblacional, como el caso del foro con los abogados. La pregunta es entonces evidente. Se ha venido, así como se gestionan reuniones en vías de gestar el proceso de interoperabilidad con el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, también con los colegios de abogados para poder propiciar algún tipo de capacitación en esta revolución tecnológica que se está empezando a dar en el Poder Judicial? Sí, la Comisión de Expediente Judicial Electrónico tiene un componente que se llama gestión de cambio, capacitación y difusión. En gestión de cambio nosotros hemos hecho toda una intensa campaña previa al inicio del funcionamiento del expediente electrónico, desde los meses de marzo a agosto del año pasado, una intensa campaña interna de marketing, es decir, de venta del producto que se viene, de convencimiento y de persuasión a los jueces y auxiliares que ese instrumento le va a hacer la vida más fácil, que los tiempos se van a abreviar y que ya no es el futuro, sino que es el presente. Y cuando se dio inicio el 31 de julio del año pasado al cuarto juzgado comercial como el piloto del piloto, porque eso duró solito, ese juzgado estuvo cerca de 30 días, los informáticos estuvieron observando cómo se envolvía su aplicativo informático en un solo juzgado, se superaron una serie de dificultades y luego se extendió a los otros juzgados. En ese interín, muchos jueces y auxiliares pedían que se le aplique el expediente electrónico en sus propios despachos. Significa que hay una predisposición producto de un trabajo intenso de campaña. Pero esto también fue extendida hacia los abogados. Hubieron diferentes conferencias, talleres que se han aplicado a los abogados del Colegio de Abogados y de estudios jurídicos. Se invitaron cerca de 200 estudios jurídicos identificados, pero también a los abogados en general, para hacer cursos específicamente del manejo del aplicativo informático y de cómo se conceptúa ya el expediente que se venía implementando. En la actualidad hemos continuado con esa difusión, capacitaciones no solamente a los estudios jurídicos, también a las entidades públicas. Hemos capacitado a la gente de Indecopi, de la SUNAT, del Ministerio Público. Comentaba hace un momento que cerca de 300 y pico trabajadores del Ministerio Público fueron capacitados
para el manejo del aplicativo informático. Y hay instituciones hasta privadas que tienen una alta presencia litigiosa en el Poder Judicial. Por ejemplo, estoy pensando yo en las AFPs que demandan a los empleadores que no pagan a tiempo los depósitos de las CTS que es un número muy grande de procesos. Así es. Bueno, el expediente electrónico se está implementando también este año al juez de paz letrado laboral. Ya. Estamos en esa tarea. Debe esto empezar a funcionar en un mes. Y en el juez de paz letrado laboral, la carga más importante, yo diría el 70-80% son AFPs. Así es. Entonces, es fácil comunicarse con ellos porque son una sola entidad que está ávida del uso de la tecnología para facilitar el flujo electrónico de las demandas y evitar que lleguen en cerros de estas demandas, porque son una cantidad muy grande, y facilitarle el trabajo hacia los propios jueces con el uso de la tecnología, ¿no? Claro, estamos pensando la ONP, llegado el momento, la ONP tiene que informatizarse completamente para que el flujo también sea electrónico y sea mucho más rápido. Nosotros en general estamos abiertos a la capacitación. Tenemos, como decía hace un momento, en el link del Poder Judicial, la convocatoria a cursos y talleres. Tenemos habilitadas aulas con monitores y computadoras para trabajar tipo taller, no en videoconferencia, sino in situ, para facilitar el manejo de la tecnología, sobre todo para que los abogados puedan enviar los escritos sin tener que ir al Poder Judicial, ¿no? Si nosotros hacemos de que los escritos sean enviados en la vía electrónica, evitaremos que vayan al Poder Judicial y hagan uso de esta vía para lograr llegar al juez rápidamente, ¿no? Ahora, como bien dices, los nativos informáticos les viene bien. O sea, ellos incluso van a dar sugerencias de mejora, porque están siempre pensando en la mejor manera de optimizar el uso de la tecnología. Pero nosotros, de nuestra temporada, es probable que hagamos esfuerzos para lograr sintonizar, y muchas veces, por razones de interés, abogados ya mayores tendrán que contratar a jóvenes para que hagan esa labor y poder tener una mejor sintonía con el aplicativo informático. Todo esto permite celeridad, pero la celeridad es una parte. Comentábamos detrás de cámaras que la celeridad del proceso judicial tiene dos componentes. La tramitología, que es lo que se suprime automáticamente con el expediente electrónico, y la sobrecarga. La sobrecarga procesal no desaparece. Significa que el requerimiento de nuevos órganos jurisdiccionales está sobre la mesa. Y los tiempos, si bien se van a reducir drásticamente, pero no en su totalidad, por la sobrecarga. Y ahí es donde entran a tallar los espacios laborales de aquellos trabajadores que de una u otra manera ya no van a estar en el despacho tradicional, porque el expediente electrónico suprimirá algunas áreas. Pero la exigencia de incremento de órganos jurisdiccionales exigirá de la presencia de estos trabajadores con su experiencia jurisdiccional, que entrarán a reforzar los órganos jurisdiccionales que tendrán que presentarse para poder abreviar los tiempos a los que la ley establece. Entonces, creo que sí se avanza tremendamente en celeridad y en transparencia, aunque respecto a celeridad queda pendiente el tema de la extensión de órganos jurisdiccionales nuevos para poder atender correctamente la carga procesal. Bueno, estamos viviendo definitivamente una época bastante interesante de cambios que se van experimentando en instituciones tan tradicionales como el Poder Judicial, que recoge lo más puro de la tradición hasta virreinal, con todos sus pompas y sus sentidos casi de la nobleza española. ¿Cómo se siente usted como juez del Poder Judicial en este proceso de cambio en una institución que por lo general suele ser incomprendida? Porque la ciudadanía a veces muy acostumbrada a lanzar la piedra porque ve que los otros están lanzando la piedra, también empiezan a hacerlo sin saber a veces ni siquiera por qué lo hacen, pero lo hacen. Sin embargo, en los últimos 7 años, por lo menos, de acuerdo a datos estadísticos que en una entrevista que le realizamos al presidente del Poder Judicial, al doctor Duvalí Rodríguez, y con documentos en la mano nos mostraba de que
la imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía se había elevado por sobre encima del 26% de aprobación. Claro, alguien podría decir, pero 26% no es nada, pero en 7 años, una imagen que estaba venida bastante a menos, que era por lo menos un 6 o 7%, ha subido hasta poco más del 26%, es decir, ha crecido por lo menos 20 puntos en estos últimos 7 años. Y para ser una institución que no solo en el Perú, sino en todos los países de Latinoamérica, los poderes judiciales latinoamericanos e incluso los europeos siempre han sido tradicionalmente incomprendidos. Porque claro, en un litigio hay alguien que gana, pero hay alguien que pierde. El que gana está contento y el que pierde no lo está. Entonces, la labor del juez pues es una labor que francamente no va a ser nunca comprendida en su totalidad. Y ahora empezamos a entrar a este proceso revolucionario donde el expediente en los próximos 4 o 5 años, nos dice usted, ya va a ser electrónico y estamos en camino para la generación incluso del cambio de las propias estructuras de organización, de la aplicación del derecho en los casos concretos con audiencias virtuales que ya se han venido dando y que seguramente se seguirán dando el paso del tiempo. ¿Cómo siente usted como juez este proceso de cambio que definitivamente redunda en beneficio de la sociedad? Cierto, el Poder Judicial sufre una transformación en los últimos años tecnológica, pero ya viene atrás sufriendo una transformación hasta cierto punto cultural. Los procedimientos internos de tipo medieval, de la jerarquización del Poder Judicial, han ido dejándose de lado, producto de una democratización interna, donde los jueces superiores, jueces supremos, ya no miran de arriba hacia abajo, sino incluso así en horizontal hacia los otros colegas, que simplemente tienen función distinta, no es que sean más o sean menos. Entonces, esta es una temporada de cambio, culturales incluso al interior del Poder Judicial, ¿no? Esta parafernalia pomposa del virreinato aplicado al Poder Judicial que ha arrastrado hasta los últimos años, se viene superando. Hay, por supuesto, algunos rezagos que se van a ir perdiendo en el tiempo, pero predominantemente se está ante una institución que está poco a poco democratizándose. Por otro lado, es cierto que el Poder Judicial ha tenido una mirada muy desdeñada desde la población, asusada seguramente por alguna gente interesada o por la propia forma de ver el fenómeno de los conflictos. Y a veces también porque han habido algunas personas pues, que no han sido... Bueno, le diré que habrán jueces corruptos, pero para que haya un funcionario corrupto debe haber un corruptor. Claro. Entonces el corruptor es el primero que se encarga de decir que él corrompe para ganar, porque vende su imagen de cercanía hacia este corrupto para poder decir a la gente que él tiene cercanía y puede atender su pretensión, aun cuando esta pretensión no le sea coherente con la ley, le asegura un resultado positivo. Claro. Y entonces él vende su imagen de eficacia, claro. Y esas personas... Que es una falsa corrupción también, además. Además, claro, porque habría que ver si muchas de las cosas que él dice pagar al juez, le paga, de repente ni siquiera paga y se la queda a él, ¿no? Y el juez ni siquiera se enteró jamás, se enteró. Utilizó su nombre nada más. Y estas personas son las que son las primeras en decir que hay corrupción en el Poder Judicial. Claro. Y llenarse la boca diciendo que ellos han hecho ese acto porque se han visto obligados, ¿no? Y normalmente los abogados, no todos por supuesto, pero muchos, cuando ganan un juicio es gracias a ellos, pero cuando lo pierden es porque el juez es ignorante, el juez es corrupto, es decir, nunca tiene la culpa el abogado. Digo, no todos, pero hay abogados también que hacen su labor de colaboración con la justicia. Pero es cierto, creo que una generación nueva ha entrado al Poder Judicial que tiene otro enfoque, otro cariz y le da una fisonomía distinta. El año pasado estas encuestas llegaron a darle aprobación al Poder Judicial al 36%, que fue... Me quedo corto entonces con pero ha bajado, por supuesto, porque está siempre expuesto... la labor de muchos jueces queda desdeñada porque una sentencia salió mal, ¿no? Y bombardean a este juez y con él bombardean a todo el mundo. Pero al final creo que sí hay una mejora histórica de lo que había antes, ¿no? Definitivamente. Bueno,
Doctor Héctor Lama Mori, ha sido un placer conversar con usted de un tema tan interesante, el Poder Judicial, que se viene implementando en beneficio de la población. No hay que olvidar que el mandato constitucional dice que el poder de administrar justicia emana justamente del pueblo. Así que toda mejora en beneficio del pueblo siempre será bienvenida. Y lo felicitamos a usted desde la Academia de la Magistratura por esta impecable labor que viene realizando como presidente de la Comisión del Expediente Judicial Electrónico. Gracias a ustedes, están haciendo una labor muy importante de difusión, no solamente de estos instrumentos procesales, sino de temas sustantivos en materia del derecho. Y está cumpliendo su rol la Academia, creo que es importante resaltar este hecho y reforzar esa actividad, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera llegamos entonces a la parte final ya de Referente Jurídico para el programa del día de hoy. En nombre del señor Fiscal Supremo del Ministerio Público y Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, doctor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, les expresamos nuestra gratitud por seguirnos semana a semana en este vuestro programa. Nuestra gratitud también sempiterna a JNE TV, que nos permite llegar semana a semana hasta vuestras pantallas. Con ustedes será hasta la siguiente emisión de Referente Jurídico. Permiso.